aire atmosférico a 28 grados Celsius con una temperatura de punto de rocío de 25 grados Celsius entra a razón de 2000 metros cúbicos por hora a un acondicionador de aire que usa agua enfriada como fluido de enfriamiento. El aire atmosférico se debe enfriar a 18 grados Celsius. Haga un esquema representativo del sistema y trace el diagrama psicométrico para el proceso. Determine el flujo másico del agua condensada, si la hay, que sale del acondicionador de aire en kilogramos por hora. Si el agua de enfriamiento tiene una elevación de temperatura de 10 grados Celsius al pasar a través del acondicionador de aire, determine el flujo volumétrico de agua enfriada que se suministra al intercambiador de calor del acondicionador en metros cúbicos por minuto. El proceso de acondicionamiento de aire tiene lugar a 100 kilopascales. Esta generación de este diagrama psicométrico se hizo utilizando el Software Engineering Equation Solver EES y por supuesto utilizando un sistema termodinámico que en este caso es la mezcla aire-vapor de agua a una presión total de 100 kilopascales. Entonces observamos que en este diagrama se representan básicamente la proporción o lo que es equivalente a la humedad específica o absoluta, y en esta escala está la temperatura de bulbo seco. Dos datos importantes son la temperatura de punto de rocío, que es 25 grados Celsius, y 18 grados Celsius, que es respectivamente la temperatura de bulbo seco a la salida eh, del intercambiador. En este caso podemos observar y recordar que a la temperatura de punto de rocío, que se encuentra sobre el 100% de humedad relativa, todas las temperaturas que yacen sobre esta curva de 100% de humedad relativa, las temperaturas aquí ubicadas son equivalentes tanto para punto de rocío, temperatura de bulbo seco y temperatura de bulbo húmedo. Por lo que nosotros podemos considerar que básicamente si nuestro sistema ingresa a 28 grados Celsius de temperatura de bulbo seco, podemos garantizar que como está algo más caliente que la temperatura de punto de rocío, que es 25 grados Celsius, el porcentaje o la humedad relativa a las condiciones de entrada será algo menor al 100% de humedad relativa. Entonces, si nosotros determinamos la humedad específica tomando como referencia la temperatura de punto de rocío, sabemos que por definición la humedad relativa es el cociente de presiones entre la presión del vapor a la temperatura especificada respecto de la presión del vapor en estado de saturación a esa misma temperatura. Como está sobre la curva del 100% de humedad relativa, entonces la presión del vapor a esa temperatura de 25 grados Celsius, que es la temperatura de punto de rocío, es equivalente con la presión de saturación a esa misma temperatura. Y aplicando esta ecuación podemos determinar entonces cuánto sería el valor de la humedad absoluta a esas condiciones. Si nos fijamos, esta humedad absoluta para el caso de las condiciones de entrada es equivalente en tanto que esta presión de vapor se mantiene constante tanto para 28 grados Celsius como para 25. Lo que sucede es que al variar la temperatura a ser algo superior, si quisiésemos hallar la humedad relativa a las condiciones 1 de entrada basados en la temperatura de bulbo seco, a esta temperatura de 28 grados Celsius también variaría la presión de vapor saturado a 28 grados Celsius, lo que provocaría, por supuesto, el cambio o la reducción de la humedad relativa a las condiciones de entrada respecto a la temperatura de bulbo seco comparado con las condiciones de temperatura de punto de rocío. Entonces, de esa forma, si especificamos a partir de las tablas termodinámicas los valores correspondientes
a las presiones de vapor saturado tanto a 25 grados Celsius como a 28 grados Celsius, entonces podemos definir que la humedad absoluta a esas condiciones de presión de vapor a 25 grados Celsius nos da una humedad absoluta de 2.036 por 10 a la menos 2 kilogramos de agua por kilogramos de aire seco. Entonces, si esta humedad se conserva, esta humedad absoluta se conserva tanto en 25 grados Celsius como en 28 grados Celsius, entonces podemos confirmar que básicamente si quisiéramos determinar esta presión de vapor a 28 grados Celsius nos daría por supuesto el mismo valor que la presión de vapor a 25 grados Celsius, que para este caso son 3.17 kilopascales. Entonces, al hacer esta relación para calcular, si quisiésemos determinar la humedad relativa a las condiciones de entrada basados en la temperatura de bulbo seco, entonces lo que hacemos es la relación de esta presión de vapor a 28 grados Celsius, que es equivalente con la de 25 grados Celsius, sobre la presión de vapor en estado de saturación a 28 grados Celsius, la cual corresponde aproximadamente con 83.79% de humedad relativa. Más o menos sería una curva que cruza por este punto, ¿cierto? Lo cual podríamos haber hecho gráficamente y lo confirmamos analíticamente. ¿Listo? Entonces el proceso o el flujo del proceso sería que ocurre un enfriamiento del sistema que ingresa a 28 grados Celsius de temperatura de bulbo seco y se enfría más allá de la temperatura de punto de rocío, lo cual provoca que desde la trayectoria de los 25 hasta los 18 se va a condensar el vapor que está presente en la mezcla de aire-vapor. Y saldrá un condensado a 18 grados Celsius que puede considerarse como líquido saturado a esa misma condición de temperatura. Si calculamos entonces la entalpía específica de la mezcla gaseosa, lo haremos por supuesto entonces relacionando la temperatura y la entalpía de vapor saturado a 28 grados Celsius, la cual nos da un valor de 80.1 kJ por kilogramo de aire seco. Asimismo, basado en lo que nos dicta el problema, nos dice que el flujo volumétrico del aire es de 2000 metros cúbicos por hora. Si tenemos en cuenta que el aire lo podemos considerar como gas ideal en este rango de temperaturas, entonces básicamente relacionando que la presión parcial del aire vendría a ser la diferencia entre la presión total menos la presión de vapor a la condición inicial, entonces podemos decir que básicamente esta diferencia entre 100 kilopascales menos 3.17 aproximadamente kilopascales, esta diferencia me va a denotar la presión parcial del aire seco. Entonces quiero determinar el volumen específico a la condición inicial para el aire y tengo que relacionar por supuesto la constante de gas del aire, la temperatura absoluta en Kelvin para el sistema internacional y por supuesto la presión parcial de aire, que es la diferencia entre la presión total menos la presión del vapor a la condición inicial, que en este caso respectivamente es 100 kilopascales y aproximadamente 3.17. Listo. De esa forma especificamos el volumen específico del aire a la condición inicial. Y si hacemos el cociente entre el flujo volumétrico de aire a la condición inicial respecto del volumen específico también a estas condiciones de entrada, podemos determinar entonces, asumiendo un factor de conversión de horas a minutos, que este flujo másico de aire será de 37.36 kilogramos por minuto aproximadamente. Seguidamente, el sistema se enfría hasta los 18 grados Celsius y considerando que la temperatura de punto de rocío son 25 grados Celsius,
Como el sistema se enfría más allá de la temperatura de punto de rocío, ocurrirá una condensación. Si especificamos entonces cuánto sería la humedad absoluta a las condiciones 2, tenemos que relacionar entonces la presión del vapor, puesto que estamos en la condición de saturación, a la temperatura de 18 grados Celsius, la cual es 2.0858 kilopascales. Asimismo, la diferencia entre la presión total menos la presión de vapor me estaría especificando, por supuesto, la presión parcial del aire a esta condición y me daría entonces que la humedad específica o absoluta a esta condición 2 es de 1.325 por 10 a la menos 2 kilogramos de agua por kilogramos de aire seco. Con este dato puedo entonces especificar analíticamente la entalpía específica de el sistema a la temperatura a la que sale, que es 18 grados Celsius de temperatura de bulbo seco. Y si reemplazamos los valores y calculamos, nos da que esta entalpía tiene un valor de 51.66 kJ por kilogramo de aire seco. El flujo másico de agua condensada entonces sería el producto del flujo másico de aire seco por el diferencial de las humedades absolutas, lo cual nos da un valor si pues tenemos en cuenta el factor de conversión de que en una hora hay 60 minutos, nos da que este flujo másico de agua es de 15.94 kilogramos por hora. El condensado sale a 18 grados Celsius y podemos considerarlo entonces como que está en estado termodinámico de líquido saturado a esa misma temperatura de bulbo seco, por lo que podemos desde las tablas termodinámicas determinar este valor, el cual es de 75.54 kJ por kilogramo de agua, y con este desarrollar el balance de energía del proceso en estado estacionario. Será el flujo de energía que entra será equivalente al flujo de energía que sale en estado estacionario. Entonces, la corriente que entra es una corriente de mezcla de gas-vapor y la corriente que sale es la corriente relativa a la mezcla de gas-vapor, pero como hay una pérdida de energía del sistema más allá de la temperatura de punto de rocío, pues hay un valor de flujo de calor asociado a esa pérdida de energía y por lo tanto, como sabemos que hay condensación, también habrá una corriente líquida. Entonces nos interesa calcular este flujo de energía térmica que sale producto de este enfriamiento, lo cual lo podemos expresar como el producto del flujo másico de aire seco por el diferencial de entalpías específicas, y algebraicamente nos queda el término del producto del flujo másico de agua por la entalpía de líquido saturado de esta agua a 18 grados Celsius, nos quedaría negativo este término. Si reemplazamos los valores correspondientes, entonces estimaríamos que este flujo de calor que sale nos da 17.37 kilojoules por segundo, o lo que es lo mismo, kilovatios. Entonces la energía que pierde el aire es la que va a recibir el agua en el proceso de intercambio de energía térmica, por lo que podemos decir de que la energía que pierde el aire será ese flujo de energía que recibe el fluido eh, de enfriamiento, que en este caso es agua, que por ser un fluido, un líquido, pues lo podemos considerar como incompresible y por lo tanto no hablaríamos de calor específico a presión o volumen constante, sino simplemente como calor específico a unas condiciones promedio. Podemos determinar entonces que la equivalencia entre el flujo de energía que recibe este sistema, como es eh, una magnitud que está dirigida a elevar su temperatura, entonces relacionamos la forma correspondiente a calcular esta forma de calor sensible, el cual sería expresada como el producto de, en este caso, para llevarlo a unidades
de energía sobre tiempo, flujo másico de este sistema, es decir, de agua de enfriamiento multiplicado por el calor específico a unas condiciones promedio por el diferencial de temperatura. El ejercicio nos dice que este incremento de la temperatura corresponde con 10 grados Celsius y este flujo de energía que entra es equivalente al que pierde el aire, que en este caso fueron 17.37 kJ por segundo o kilovatios. Si consideramos el calor específico del agua a una condición estándar, 4.18 kJ por kilogramo grado Celsius, entonces al despejar de esta ecuación el flujo másico de agua de enfriamiento nos daría un valor de 0.415 kilogramos por segundo. De manera que el flujo volumétrico del agua de enfriamiento podríamos calcularlo como el cociente del flujo másico de este agua de enfriamiento sobre su densidad a una condición estándar. Si asumimos que esa densidad es de 1000 kilogramos por metro cúbico, entonces podemos relacionar en metros cúbicos por minuto cuánto sería ese flujo volumétrico de agua, que en este caso, al resolver esta ecuación, nos daría un valor de 0.0249 metros cúbicos por minuto.